Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Agradeceros vuestra asistencia a este Training Tool, el cual tuvimos que aplazar y hoy tenemos la oportunidad otra vez de tener a Ignacio Vidal con nosotros. Daros las gracias, como siempre, por la acogida que han tenido estos talleres y daros las gracias también por la acogida que ha tenido este fantástico congreso que estamos organizando, que tenemos ya las puertas el día 6 de marzo. Y que os aviso que si no habéis apuntado, apuntaros cuanto antes porque el viernes cerramos la inscripción a las 3 de la tarde, así que todavía estáis a tiempo de inscribiros. Voy a dar paso a mi compañero Daniel Irazola, el cual va a daros unas palabras de bienvenida y sobre todo para presentar al ponente de la tarde. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Dani, y gracias a todos los asistentes en nombre de FP Innovación. FP Innovación somos un grupo de organizaciones, centros educativos y Diversia, que lo que promovemos es un poco la innovación dentro de lo que es el mundo de la FP, y gracias también desde Dualiza Bankia, que también forma parte de este evento, como ya podéis ver en el logo de la parte de abajo de este nuevo Training Tools. Este Training Tools del 24 de febrero que en este caso está en manos de Ignasi Vidal. Ignasi Vidal 10, que forma parte de SAGE Business Executive. Es especialista en sector servicios y en venta de intangibles. Es una persona inquieta por aprender, observar e integrar y está convencido de que las herramientas solo son medios para crear valor. Ya nos dirá, fuera de las herramientas, quiénes son los que realmente luego crean valor. Las redes sociales no son tecnología, son retos sociales y profesionales. Y así nos lo cuenta también Ignasi, que como autor de un libro muy interesante titulado Cómo conquistar el mercado con una estrategia de CRM. Os dejo con este título tan sugerente de la formación en la digitalización de las empresas y os dejo en manos de Ignasi, que seguro que tiene muchas cosas interesantes que compartir con todos nosotros. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel, al otro Daniel también, a todos vosotros por asistir. Gracias a FP Innovación y a Dualiza Bankia por la oportunidad. Y la verdad es que sí, es que estamos en un mundo en el que hay que asumir retos continuamente porque estamos en un escenario absolutamente cambiante y esto está afectando en todos los ámbitos, en el mundo de la empresa, en el mundo social, en el mundo de la educación, en todos los ámbitos. Efectivamente, eso es un reto en sí mismo y bueno, en esto estamos, seguir adaptándonos a toda esta realidad pues, que va emergiendo y que nos va abrazando de alguna manera. Se me invitó a hacer esta ponencia que me parece muy interesante porque es verdad que está muy conectada la realidad educativa con la realidad de las empresas. Yo lo vivo en primera persona porque dentro de mis funciones hay una que es la de ser manager de SAGE Educa, que es una iniciativa que tenemos dentro de SAGE de intentar aproximar nuestras soluciones digitales, nuestras soluciones para pymes al mundo educacional, al mundo formativo, sea reglado o sea, digamos, ocupacional o de mejora profesional, ¿no? Y entonces te das cuenta cómo esto realmente está muy, muy enganchado. Mi visión, yo no soy docente, yo vengo del mundo económico, del mundo del marketing, toda mi vida he estado haciendo funciones fundamentalmente comerciales, por lo tanto estoy muy, muy involucrado en lo que es el mundo de la pyme y la buena organización de la pyme. Hablar hoy de formación para mí simplemente supone hablar desde la otra parte del espejo, es decir, yo al final también he contratado gente, he recepcionado gente, tengo unas expectativas de que la gente cuando llega a las empresas o cuando llega a mi propia empresa, pues deben llevar pues, unos determinados skills, unas determinadas, digamos, habilidades. Y por eso hoy la conferencia, más que hablar de qué tiene que hacer la formación para la digitalización de las empresas, lo hago desde la otra parte del espejo, es decir, la digitalización de las empresas, qué esperan de la formación o cómo la formación tiene que aterrizar en el mundo de la digitalización de las empresas. No pretendo enseñar nada, pretendo, digamos, compartir, pretendo de alguna manera, si alguien, inspirar alguna idea o algún concepto y esa sería mi humilde, digamos, aspiración en la reunión de hoy. Bien, empecemos. A ver,
Primero una breve presentación. Sage, somos una empresa global, estamos en todo el mundo o en los principales países del mundo. Somos una red de 13.000 empleados. Aquí en España somos más de 1.000, facturamos más de 1.800 millones de libras y tenemos más de 3 millones de clientes en el mundo, sobre todo siempre en el mundo de la pequeña y mediana empresa y despachos profesionales. Tenemos 2 líneas de distribución, una venta directa, otra a través de canal, y así es como nos acercamos cada día a la realidad del mercado. Una realidad del mercado que nosotros hemos definido en ese concepto, la de business builders, ¿no? Es decir, queremos no vender software, que esto es lo que podía hacerse pues, hace 15 o 20 años, sino que queremos construir con aquellas personas, con aquellas organizaciones que quieren construir negocios, cómo nosotros podemos ayudarles a impulsar, a gestionar, a crecer, digamos, este tipo de negocios, ¿no? En el ambiente de la pyme, donde somos, lógicamente, especialistas. No vamos a la gran empresa. Entonces, ese sello de Business Builders a mí particularmente pues me gusta mucho porque nos aproxima mucho a la realidad de los negocios, ¿no? De cómo el éxito de una empresa no es tan solo vender, no es tan solo producir, no es tan solo relacionarse, sino que es una combinación de cosas en la cual hasta ahora el capital humano era muy importante y en este momento también emerge de una manera muy importante lo que es la digitalización, las herramientas, pero no por separado, sino absolutamente imbricada una cosa con la otra. El capital humano sin la digitalización o la digitalización sin el capital humano, nadie se lo puede imaginar, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, ese es el concepto. Tenemos soluciones en la gestión de contabilidad, facturación, gestión, finanzas, recursos humanos, nómina, gestión de pagos y relación con los bancos, soluciones en la nube, soluciones conectadas, en fin, tenemos todo un abanico de productos que sitúan a las distintas áreas funcionales de la empresa a la hora de gestionar, controlar y desarrollar su actividad empresarial. Hasta aquí la presentación. Y aquí os enseño esta imagen. Esta imagen es una imagen que me ha gustado y que me ha acompañado muchas veces. Familiarmente tengo dos hijos, los dos, el que tiene menos ya tiene 25 años, con lo cual ya la época de ver Toy Story con mis hijos pues ya queda un poquito lejos, pero ahí es donde empezó la historia. Si vosotros habéis visto esta película, que confío que sí que la habéis visto todo, porque es una auténtica obra maestra, este es el momento en el que el Buzz Lightyear se encuentra con Woody, que es el cowboy, ¿no? Y el cowboy se ríe del estrafolario, en este caso que es el Buzz Lightyear. Un bicho que es tecnológico, lleno de botones, con láseres, que enseña aquí en el brazo y tal, y que el Woody, que hasta ahora estaba en su zona de confort y cómodamente acompañado de todos sus juguetes, de todos sus amigos, pues le llega aquí un competidor que dice, este no va a comerse ni un torrado, este no va a triunfar para nada con esta pinta y con esta propuesta. Todos sabéis que la película se desenvuelve a partir de cómo cambia la tortilla, cómo los clientes prefieren comprar o adquirir la relación con Buzz Lightyear y de ahí, de alguna manera, el estado que toma, en este caso, Woody, viendo cómo su posición de poder se ha desplazado hacia un integrante extraño con una propuesta rara. Pues esto me parece es una alegoría muy clara de lo que está pasando hoy en muchas empresas, en mayor o menor medida, o está pasando en mayor medida también en profesionales, en las propias personas. Y ahí ya no es una cuestión generacional, es decir, yo ahí también aplicaría generaciones nuevas, generaciones jóvenes, que a pesar de que están muy integrados, por ejemplo, con los dispositivos de movilidad, pues no acaban de apreciar o pueden llegar no acabar de apreciar lo que la tecnología en sí mismo les puede ofrecer. Y llegan incluso a reírse. Y eso, tarde o temprano, pasa factura a no ser que tomes soluciones. Mirad, hay una auténtica tormenta perfecta que se está desarrollando en estos momentos. Es una tormenta como nunca ha existido en la historia de la humanidad, y lo digo porque si bien la revolución industrial, la máquina a vapor, la electricidad, etcétera, pues fueron auténticos hitos en la historia de la humanidad y auténticas bombas, digamos, de transformación en la sociedad, nunca ha sido comparable a lo que está sucediendo ahora, por dos razones: por el impacto que tiene y por la velocidad con la que se suceden las cosas. Las personas que vieron la primera bombilla, para que me entendáis, la primera luz incandescente, no la vieron en las calles como alumbrado público, porque tuvieron que pasar una serie de años en que las infraestructuras, la distribución, la luz, etcétera,
diera camino a ver que aquel invento extrafalario que se veía ahí de una bombilla incandescente fuera un bien de uso público en las propias calles. Hoy no. Hoy estamos hablando aquí de unos inventos que hace 5 años no existían. Nadie hablaba hace 5 años de blockchain o hace 10 años de Internet de las Cosas o el 5G, por ejemplo. Y hoy por hoy el cloud computing, meter todos los datos en la nube, como el Big Data, la gestión de enormes cantidades de datos que facilitan, porque es materia prima, porque es gasolina, a esa inteligencia artificial que está cayendo cada vez más, no en grandes proyectos y en cosas absolutamente grandilocuentes, no, en realidades muy pequeñas, muy concretas. Ayer mismo leía un artículo que decía, por ejemplo, que los abogados tenían peligro su puesto de trabajo con la inteligencia artificial. O, por ejemplo, incluso hasta los jueces. Digo, hombre, quizás nos estamos pasando. Y el articulista decía que no, que la propia inteligencia artificial, por ejemplo, los juicios de separaciones entre parejas, como al final lo que tiene que pagarse y cómo tiene que relacionarse se puede reducir en un algoritmo, ¿por qué no un porcentaje muy alto de estas resoluciones puede ir determinado por inteligencia artificial? El Internet de las Cosas, el blockchain, el 5G, hablamos del 5G como un gran avance, que lo es y que va a condicionar muchas propuestas tecnológicas y sociales que tenemos, pero hoy por hoy ya hay alguna cosa por encima de esto, que es toda la Internet por microsatélites, que está llegando, que se está empezando a desarrollar y que va a tener un impacto muy grande. Y solamente eso hago una reflexión: el 5G en las ciudades está muy bien, pero en los campos y en los mares no hay 5G. En cambio, el Internet vía satélites, por redes de microsatélites, va a extender el Internet en todo el mundo, en mares, en desiertos, en el campo, y eso es una transformación bestial a la hora ya no tan solo de las relaciones sociales como de las propias relaciones de profesionales, ¿vale? Y la generación Y o la generación última que pueda aparecer ahora, que lógicamente la parte digital la llevan incorporada, pero que no es tan solo suficiente, no es solo suficiente, hay que poner un plus, digamos, de utilidad a eso que tú ya tienes integrado como tal. Por lo tanto, esto no podemos perderlo de vista, porque además se está dando en un entorno que denominamos VUCA, es decir, que es volátil, que es incierto, que es complejo, que es ambiguo, y todo esto hace que haya una tormenta perfecta en la que solo los mejores observadores y los mejores interpretadores puedan seguir adelante en este camino. Evidentemente, la docencia, y ahí me pongo en vuestro terreno, tiene que hacer un digerir todo esto que está sucediendo. Además, lo tiene que hacer de manera anticipada, porque no basta con decir, bueno, yo te echo al mercado de trabajo y ya te lo irás encontrando, porque esto será dentro de 5, de 10 o de 15 años. No. Es que lo que estás explicando hoy, dentro de 2 años se lo pueden encontrar enfrente suyo, con lo cual, igual hoy no puedes todavía explicarlo, pero tienes que prepararlo para que cuando se enfrente a ello tenga que poderlo utilizar o lo pueda interpretar. No estamos hablando de crear grandes ingenieros que desarrollen cualquier cosa de las que veis aquí, sino que hablamos en el primer nivel de poner a personas que sean capaces, 1, de no asustarse con todo esto, 2, de saberse relacionar en términos de normalidad. Hace años que, bueno, si me permitís, os hago una anécdota. Cuando yo empecé a trabajar en esto, yo hacía demostraciones de contabilidad y tenías que demostrar a una persona que estaba en la administración cómo entrando una factura se contabilizaba. Y la demostración se hacía imprimiendo por la impresora que eso realmente se había impreso en una ficha de mayor de contabilidad. Hoy por hoy las demostraciones de contabilidad no se hacen así, sino que se hacen viendo cómo te conectas con tu cliente, cómo te conectas con tu banco, cómo haces conciliación bancaria automáticamente. Entonces, ¿es un problema? ¿Tú eres ingeniero para hacer eso? No, sino que eres el mismo administrativo con unas competencias y con unas habilidades y con una mente y con unas ganas, digamos, de aprender e integrar en las realidades actuales todo aquello que en este caso te ofrece el mercado de trabajo o el mercado profesional. He querido recurrir a este índice, el índice DESI, que se llama. Es un índice que la Unión Europea saca cada año, es el Digital Economy and Society Index 2020. Esto salió a mitad del año pasado. No está todavía incorporado el efecto COVID, que sin duda será muy fuerte. Y aquí nos dice que de los 29 miembros de la Unión Europea, España, en el año 2020, estamos en la posición 11. Hemos bajado un punto respecto al año 19 o el año 18, con una puntuación ponderada de 57,5, cuando la puntuación de la Unión Europea es de 52,6. Es decir, estamos por encima,
pero estamos en el puesto número 11 de 29. Esto, bueno, estamos por encima de la media en número de países. Yo creo que en este aspecto la valoración yo no la haría negativa. Si repasáis aquí, después os pasarán, supongo, la presentación, os la pasaré para que la podáis ver. Si no, podéis descargaros este informe. Es un informe de 110 páginas muy, muy detallado. Si veis aquí los países que hay delante, todos menos este, United Kingdom, todos los demás son países pequeños. Finlandia, Suecia, Dinamarca, Holanda, Malta, Irlanda. Entonces, de los grandes, digamos, está Inglaterra y estamos nosotros. Luego ya hay Alemania, hay Francia. Es decir, como país grande, si nos comparamos en ese entorno, no estamos mal. Y lo que hace esto es evaluar 5 variables. 1, cómo están estos países en términos de conectividad, capital humano, uso de servicios de Internet, integración de la tecnología digital y servicios públicos digitales. Por seguir con el ejemplo, pues lo veis aquí. En conectividad, ¿cómo estamos? Estamos muy bien, estamos en el punto número 5, 60,8 puntos respecto a 50,1 de media, incluso separándonos de la media de la Unión Europea. Bien, si miráis aquí en todas las subcategorías sobre las que se nos evalúa, banda ancha de nueva generación, red fija de muy alta capacidad, cobertura 4G, etcétera, estamos muy bien valorados, y el único ítem, preparación para el 5G, estamos ahí empezando, pero ya estamos por encima de la media europea. El único punto donde nos penaliza es el índice de precios de la banda ancha, que ahí fijaros que estamos 51 sobre 64. Somos un país que la banda ancha es cara y eso penaliza la ponderación en el aspecto de conectividad. Pero respecto a infraestructura, respecto a disponibilidad, tenemos el terreno perfectamente abonado para dispararnos en el terreno de las comunicaciones y la digitalización. Siguiente aspecto es capital humano. En capital humano estamos ya en el puesto 16 y ahí estamos por debajo de la Unión Europea, 47,6 respecto a 49,3, acortando distancias pero por debajo. Habíamos estado en el 17, estamos ahora en el 16. Y aspectos que vemos aquí, competencias digitales al menos en nivel básico, estamos en el 57 cuando la media es de 58. Competencias digitales por encima en nivel básico, 36,33 respecto a 33. Conocimientos de software al menos a nivel básico, estamos en 59, algo bajo de la media, 61. Especialistas en TIC estamos por debajo, 3,2 respecto a 3,9. Mujeres especialistas en TIC, una vez más, desgraciadamente, se nota la diferencia, 1,1 respecto a 1,4, y donde estamos bien en principio, un poquito mejor, es en titulados TIC, 4 respecto a 3,6. El efecto universidad que aquí en España se da, es decir, todos vamos a la universidad, pero después en la manipulación cotidiana, en el segmento más común, el segmento de la especialización profesional, de la formación profesional, ahí se está notando pues, una falta, digamos, de oferta y de capacitación dentro del mercado. Luego tendríamos la parte de uso de Internet. ¿Cómo estamos? Hola, guapa, buenas. Aquí estamos en el puesto 11. Te manda un mensajillo. Sí, ¿la has leído? ¿La has oído? Vale, mira, te cuento. Es que quería ponerme en contacto con mis vecinos de arriba. Porque he subido varias veces de las 2 o 3 viajes que he hecho y... Hola. Ya, Ignacio. Ya, Ignacio. Ya puede. Vale, perfecto. En el uso de Internet, como veis, estamos en la posición 11, por encima de la Unión Europea, y con valores pues, más o menos aceptables en general. Ahí hay aspectos que, bueno, más o menos estarán sesgados hasta la época del COVID y que ahora en el COVID, por ejemplo, el vídeo a la carta, por ejemplo, vídeos a la carta estamos en el 39, veníamos del 27, estamos sobre el 31, ¿no? Esto seguramente se disparará. El tema de las videollamadas, por ejemplo, veníamos del 35, 38 y ya saltamos al 61. A final del 2020 seguro que esto se ha mejorado y se ha integrado mucho más. El tema de redes sociales, la participación en cursos en línea, el 15 hemos subido un punto, el 16. Aún así estamos por encima de la media de la Unión Europea, el 11. Ese es un tema, yo creo, muy importante porque los cursos en línea para mí es un futuro claro y descarado porque, bueno, es productividad pura, es proximidad con lugares remotos, no es tan solo dar formación en Madrid y Barcelona para que nos entendamos, etcétera. Es una posibilidad de democratizar tanto como podamos la formación. La banca está en un 60 sobre 66, las compras ya compramos al 64 sobre 71
y en ventas estamos por debajo, 15 sobre 23, con lo cual Internet está ahí en línea. Luego tendríamos la parte de integración tecnológica digital, todo lo que es intercambio electrónico de información, redes sociales, macrodatos, la nube, estamos por debajo, 16 sobre 18, hemos perdido desde el 2018. Pymes que realizan ventas en línea, estamos al 20-18, este año estamos en el 19, falta mucho recorrido. Las grandes empresas sí que están haciendo mucho más comercio electrónico que las pymes y eso es una gran ventaja competitiva para las pymes. El gran problema que tienen las pymes es que para gestionar eso se necesitan recursos no altamente cualificados, pero sí altamente motivados, por ejemplo, ¿no? Porque al final, donde no llegas tú, pues llega la subcontratación, por ejemplo, ¿no? Y cómo crear una tienda electrónica, cómo hacer comercio electrónico puede ser motivo para ampliar unos mercados que de otra manera ni podría sospechar y que de esta manera sí que son posibles acceder, ¿no? El volumen de negocios respecto al comercio electrónico, estamos en un 9%, y la venta transfronteriza en línea está al 7%, es decir, la venta entre países, ¿no? Yo estoy aquí en España, pues quiero vender en Francia a través de tecnología digital. Está bajo todavía. Pero esto va a ser común y absolutamente democratizado, vamos, esto va a ser globalizado. Claro, eso tiene un efecto muy especial, por ejemplo, con las tiendas de proximidad, porque al final ellos también tendrán que replantearse, no cerrar el negocio, sino replantearse la propuesta de valor a su cliente en otros términos, no exactamente simplemente por la transacción pura y dura como hasta ahora teníamos, ¿no? Entonces, modelos híbridos, modelos de propuestas de valor, modelos transversales, modelos de colaboración, en definitiva, modelos, digamos, de reto de negocio que todo el mundo se ve obligado a llevar a término en ese aspecto. Y finalmente, los servicios públicos. Ahí sí que somos unos cracks. Hace años yo ya sigo esta estadística y como lo veis, hemos pasado de la posición 4 a la posición 2 sobre la Unión Europea. Somos los líderes, los campeones en la relación de la administración en distintos ámbitos con el administrado, sea empresa, sea particular. Y así se nos valora y así estamos, en 87,3 puntos respecto a 72. Esto desde el punto de vista, digamos, de los despachos profesionales o incluso desde la propia administración de las pymes, pues no deja de ser también un requerimiento más. Es decir, lo que hasta ahora un administrativo de una pyme pues debía resolver directamente o ir después a la delegación de Hacienda o ir no sé dónde, pues ahora todas estas liquidaciones de IVA, del 347, del sistema inmediato de información, etcétera, todas estas cosas se pueden automáticamente lanzar y conectar directamente con la administración. Y más cosas que están en camino, todo el tema de tesorería, factura digital, etcétera. Todo esto va a ser elementos que van a dinamizar mucho más esa relación con la propia administración. Bien, han llegado los robots, los veis por todas partes, pero ¿hasta qué punto? Pues básicamente hay 3 parámetros. 1, todo trabajo, esté donde esté, que sea peligroso, aburrido o repetitivo, está sujeto a la ley de la robotización. Es decir, al final todo esto se va a convertir en robots. Y los robots no necesariamente son eliminación de puestos de trabajo en términos absolutos. Hay muchos fabricantes de coches que están acreditando, como el otro día leí un informe de General Motors, pues que han adquirido o que tienen en plantilla virtual, para que me entendáis, pues 1.500 robots. Y esto no ha significado 1.500 personas menos, al contrario, han incrementado puestos de trabajo porque al final estos robots alguien los tiene que mantener, los tiene que montar, los tiene que programar, etc. La diferencia es que se llega a unos estándares de productividad absolutamente inimaginables si esto estuviera lleno con personas trabajando. Hay límites por eso, y los límites también os los digo y los pongo aquí. Todo lo que es la percepción y manipulación, todo lo que sea destreza con los dedos, destreza manual, trabajos en espacios reducidos tendrán una limitación en la robotización. Todo lo que es relativo a la inteligencia creativa, originalidad, bellas artes, todo esto que en tu trabajo puedas desarrollar de creatividad va a ser un stop a la propia robotización, porque en principio hasta ahora los robots no crean, sino que ejecutan algoritmos. Veremos cosas, porque ya se está hablando de robots con inteligencia artificial capaces de crear novelas o capaces de crear canciones de música a partir de una serie de patrones y algoritmos, y lo veremos, pero sí que es verdad que el que tenga la originalidad y que tenga aquel componente de bellas artes, esa inteligencia creativa, pues va a poder subsistir a pesar de los robots que pueda haber.
Y luego todo lo que corresponde a inteligencia social, ¿no? Percepción social, negociación, persuasión, asistencia y cuidados a los demás. Entonces, todo lo que sea configurar personas, alumnos, estudiantes al futuro, estos pueden ser un primer indicador en la medida que aquello en el que tú te especialices de esas habilidades, pues de alguna manera estarás no vetando a los robots, pero sí conviviendo con los robots, porque hay cosas que un robot hoy por hoy y a corto plazo es previsible que no pueda realizar, ¿no? En el mundo de la pyme en general, más allá de alguna actividad concreta que podamos interpretar aquí, pero fijaros como el tema de la negociación y la persuasión, yo que vengo del mundo comercial, pues sigue siendo un valor muy estimable y que difícilmente un robot, un chatbot, podrá tener con mis clientes. Mi relación con mis clientes es mi relación, no una relación, es mi relación. Y cuando se dirigen a mí, incluso no se dirigen a Sage, se dirigen a Ignasi de Sage, es decir, el tema está mucho más personalizado porque en este caso hemos sido capaces de incorporar en la relación unos aspectos de negociación, de percepción social, de persuasión, que hace difícil que un chatbot que aparezca en una página web pueda llegar a sustituirme, al menos de momento. Pero estos son parámetros a tener en cuenta a la hora de hablar con las personas que se están preparando para ese futuro inmediato. La transformación digital nos va a afectar a todos, tanto interna como externamente. Y es un reto muy, muy complejo que afecta no tan solo en poner una herramienta, no tan solo en poner un ordenador, un acceso a Internet, sino que afecta a muchos ámbitos y parámetros. Mirad, os quiero enseñar este gráfico. Este gráfico hace muchos años, esta imagen la elaboré hace muchos años, y es lo que yo llamo el espacio de creación de valor, ¿vale? Yo, por ejemplo, imaginaros que yo tengo que preparar una oferta a un cliente. Esa oferta puede tener un sitio en el espacio, que será una combinación de 3 variables. Una, ¿cómo hago esta oferta? Es decir, la automatización. Puedo hacerlo a mano, con una máquina de escribir, con un Word, con un RP, con un programa de asistente automático. Dependerá de qué nivel de, digamos, de automatización tenga. Cuanto más nivel de automatización tengo, pues me aparto del origen, que es este el 00. Es decir, yo aquí, escribir a mano sería aquí, escribir a máquina aquí, etc. Así que voy incorporando conocimiento, me muevo en este eje y esta pelotita, digamos, o esta bola, la desplazaría hacia el fondo. Creatividad. La creatividad sería ¿qué hago? Y ahí, si yo una oferta es una oferta absolutamente estándar, pues ¿qué me pide? ¿Una impresora? Pues configuro una impresora, son 200 euros, pues ya está, y un cable, y ya está, pues eso no tiene ninguna creatividad. En cambio, si el cliente me pide un proyecto y dice yo quiero montar no sé qué y tengo que crear algo en base a una consultoría, a una interpretación, a un análisis, etcétera, y finalmente creo una solución particular para el cliente, este concepto de creatividad está mucho más elevado que alguien que hace una oferta estándar, como un commodity. Eso no tiene menos valor. Y finalmente el intercambio. Esta oferta que me sirve para un cliente o para N clientes, ¿vale? Entonces, en la medida que tú, cuando haces una cosa, y ahí podemos analizar todos qué hacemos como suma de pequeñas unidades básicas de acción, nos alejemos de este punto 00, es que estamos creando más valor, más utilidad para la empresa en términos de productividad o de eficiencia o de cara al cliente en términos de una mayor utilidad, una mayor satisfacción, una mejor solución. Estaremos de acuerdo en este aspecto, por ejemplo, en el eje este intercambio, no es lo mismo esta conferencia hacerla para 50 personas que hacerla para 2.000 personas. Tendría otro valor, en este caso para la organización, para FP Innova, no sería exactamente lo mismo. Entonces, cuando estamos preparando a los alumnos, cuando estamos preparando nuestros skills para el futuro, tener en cuenta que todo lo que yo sepa de automatización, ¿y qué es la automatización en la pyme? Pues precisamente lo que hemos visto antes, el conocimiento de Internet, el conocimiento de la ofimática, el conocimiento del RP, el conocimiento de herramientas que en este caso hace años era la máquina, hace años la competencia básica para entrar en una administración era la mecanografía. Hoy por hoy eso ya no, nadie lo plantea. En este momento las competencias básicas son precisamente eso, el poder trabajar pues con ofimática, poder trabajar con Teams, poder trabajar con el SharePoint, poder trabajar con Excel, con PowerPoint, etc. Entonces, ese conocimiento
aparte de los conocimientos contables o de administración o legal o lo que corresponda, ¿no? Pero más allá de esto también toda la capacidad de relacionarnos con otros entornos, digamos, de conocimiento, lo que sea. La creatividad y el intercambio. Mira, en este intercambio, en el concepto de este intercambio, cómo en este momento el capital de conocimiento, el capital de relaciones que tienen las personas, hay sitios que pasa a ser importante. Si vosotros tenéis una cuenta de acceso a LinkedIn y hacéis lo que sería un concepto de desarrollo de marca personal, LinkedIn incluso tiene el concepto que se llama de Social Index, Social Selling Index, en la cual te puntúa en base a tu actividad, número de relaciones, etcétera, dentro de LinkedIn te da un número. Y entre 1 y 100 tienes un número asignado, el 70, el 80. Hay puestos de trabajo, hay empresas hoy por hoy que lo primero que preguntan, o el primero, el segundo es igual, alguien que quiere acceder a un puesto determinado de trabajo, preguntarle o acreditar qué índice de relación social tiene, porque al final lo que estás comprando a alguien es uno, con una cartera personal, con una marca personal, en fin, estás comprando una agenda también, ¿no? Con lo cual las relaciones son importantes. En el mundo comercial sería muy evidente, pero en cualquier otro mundo también, es decir, al final un contable, un financiero, un director de fabricación, de producción, si tiene una red de contactos que puede intercambiar conocimiento, que puede trabajar de manera transversal, también será un elemento de valor añadido. Finalmente, lo que estamos creando por agregación a todas estas unidades de acción son moléculas, que digo yo, de creación de valor de manera agregada, en la cual si tu actividad está más hacia arriba y hacia el fondo, pues tienes mucho más valor y seguro que tendrás mayor retribución que si te mueves en actividades que están más cerca del punto 00. Esa teoría se aplica a las empresas e incluso se aplica a los países. Aquellos países que generan más patentes, que generan más conocimiento, que tienen mejor educación, y ahora el mundo ya es como un pañuelo, no hace falta ser un gran país como la China para tener una gran tasa de transacción, sino que Internet te permite ver el mundo como un patio de vecinos, pues lógicamente esos países que desarrollan eso, como puede ser Corea del Sur, son países que se mueven claramente en estos segmentos de aquí arriba y sus índices de riqueza, de confort, de relación social y tal, pues son, ya no voy a decir mejores, pero sí que son distintos respecto de otros países. En el mundo de la empresa va a pasar exactamente igual. ¿Cuáles son las capacidades necesarias para adaptarse al empleo digital? Yo destacaría, uno, lo que son los soft skills, las habilidades blandas, liderazgo, creatividad, cooperación, etcétera. Son aquellas que nos complementan como habilidades hard, que son las propiamente relacionadas con el puesto de trabajo. Si estoy de contable, pues conocer contabilidad, por ejemplo, ¿no? Como el hecho de trabajar en equipo es absolutamente clave. Hoy por hoy las organizaciones no sobreviven si no tienen este valor integrado. No existe el puesto del francotirador, del autista, del que está solo ahí simplemente en su mundo. No. Hay que abrirlo, hay que trabajar y hay que poderse relacionar al máximo, aprendiendo de los de arriba, de los de abajo, de los de al lado, ¿no? Ser autónomos también. Es decir, no necesitas que haya un jefe o que alguien te esté ahí dando... Es necesario esa actitud o ese planteamiento de ser autónomos, y de autónomos por automotivarte, por autofuncionar, y autónomos también incluso por crear autoiniciativas, es decir, no es que, pues si ves algo que no funciona o es algo que crees que puedes mejorar, ¿por qué no plantearlo? ¿Por qué no lanzarte? ¿Por qué no tomar esa iniciativa, ¿no? Capacidad de análisis, esto es muy evidente, el preguntarse las cosas ¿por qué? ¿Por qué de esto? ¿Por qué del otro? Muchas veces el conocimiento, el mejor conocimiento, el que se obtiene de la generación de preguntas, no de asistencia a determinados foros, ¿no? Yo particularmente me permito añadir el conocimiento de matemáticas y lógica, y no hablo de concepto de ingenierías o hablo de física, no. Hablo del concepto de que a un determinado nivel, la formación profesional es un excelente nivel y un excelente ejemplo en ese sentido, que las matemáticas no asusten, que los alumnos cojan una hoja de cálculo y no le tengan miedo, que hagan análisis matemático, análisis lógico, porque al final hay muchas cosas que están relacionadas con el mundo de la matemática y de la lógica, y más cuando hablamos de temas, digamos, digitales. Y, lógicamente, la capacidad de superación. Serían 6 skills o 6 habilidades que me parecerían importantes a la hora de trabajar en un concepto o en un escenario de empleo digital.
Lógicamente, la transformación digital afecta al cambio de cultura de la empresa, a la formación de los empleados, a la metodología de trabajo, al cambio de relación con los clientes, a todo, el entorno de la empresa global en general, a todo, aplica a todo. Mirad, hay lo que se llama el iceberg de la ignorancia, creada en el año 91-92 por este Shinde Yoshida, que era un consultor japonés, que hablaba que en las grandes organizaciones el CEO, el de arriba del todo, solo conocía un 4% de la problemática que pasa en la realidad de la base con todos sus clientes. Hablamos del año 91-92. A partir de ahí, según el nivel, pues tenías más o menos conocimiento hasta llegar al final, que es la persona que está delante de un mostrador, que ahí conoce la realidad del cliente directamente. Hoy, este iceberg se ha roto. Se ha roto. Me es igual que sea una empresa pequeñita que una empresa grande. Cualquier agente de la empresa, cliente, proveedor, empleado, puede ponerle un correo directamente o ponerle un mensaje o puede ponerle en LinkedIn una mención al propio CEO de la compañía, a los propios propietarios de la compañía. Con lo cual, eso se ha cortado totalmente y se ha cortado. Antes había las acciones presenciales, pero hay las digitales, porque en las soluciones SaaS, que son el software as a service, es decir, las soluciones de software, digamos, en la nube y de manera on demand, a través de suscripción, pues son un modelo de negocio que en la nube, que en la descentralización, hace que los clientes estén mucho más cerca. La imagen digital, la web, la tienda electrónica, todo lo que es la inteligencia en los negocios, informes, robots, todo lo que es el inbound, todo lo que es el conocimiento que estamos transmitiendo y recibiendo de los clientes vía digital, todo el talento de la organización, la formación, el learning, cómo las compañías están destinando tiempos y recursos, algunos obligados porque van en línea con la estrategia de la empresa y otros voluntarios para que el propio empleado se pueda desarrollar, en poder seguir adquiriendo esa formación, ese conocimiento, estas habilidades para seguir creciendo y poder avanzar sin ninguna duda. Y luego también todo lo que es el networking y el social selling, ¿no? El contacto, el conocimiento con el cliente. Me parece absolutamente estratégico eso, ¿no? El poder de conversación y el poder de conocimiento con otros para podernos inspirar, para podernos aprender, para poder compartir, ¿no? Mirad, en las empresas tenemos varios frentes. Tenemos el frente de los proveedores y los clientes, y esto es básico en la relación. Son la alma más que el alma, son la razón de ser de las empresas, con lo cual esa relación fundamentada de manera muy multifuncional es absolutamente importante. Todo lo que es la planificación, procesos, interacciones, aunque seas una pyme y aunque seas un administrativo, hay procesos que hoy son de una manera y mañana pueden o incluso deben ser de otra manera. Pues esa capacidad, digamos, de análisis, de crítica, de autocrítica, de interpelarnos, pues cómo podemos trabajar el concepto de procesos e interacciones. El tema de comunicar, vosotros seguro que como docentes lo tenéis mucho más claro que yo hasta cierto punto lo sufro, ¿no? Cómo las personas jóvenes tienen dificultades para llevar una comunicación fluida, motiva, que implique, ¿no? Eso sé que en otros países pues es una habilidad que intenta desarrollarse mucho más y mucho mejor, y aquí en este país todavía creo que estamos lejos de cómo al final, oye, todos tenemos que hablar en un momento dado y tenemos que comunicar y tenemos que explicar, y una gran idea o una pequeña idea, si no se explica bien, muere porque no tiene el escenario adecuado para poder nacer y desarrollarse. El tiempo, como el tiempo es absolutamente clave. Fijaros que ahora con el teletrabajo hemos incluso suprimido tiempos muertos. El tiempo del desplazamiento, el tiempo de esperar a una reunión, el tiempo de tener reuniones de 1 hora y media cuando en 1 hora se pueden hacer. Pues el tiempo es un factor que entra con mucha fuerza también gracias a la digitalización en las empresas. Perdón, la inmediatez de la información. Los clientes te llaman y quieren la factura ahora mismo y se la envías ahora mismo y tú le exiges al cliente la transferencia ahora mismo y te la hacen ahora mismo, ¿vale? Y la compruebas ahora mismo también con el banco, ¿no? Luego una rentabilización. Todo esto tiene un sentido cuando hablamos en la pyme, que es rentabilizar, que es generar valor para la empresa, para el accionista. No hay otra. Esa es la razón de ser. Con lo cual, cuando analizamos todo eso, siempre tiene que haber ese trasfondo y al final eso para el cliente interno o externo de la empresa va a ser de mayor utilidad. Si la respuesta es que sí, seguro que el cliente puede estar dispuesto a pagarnos más. Con lo cual, ese es el parámetro, ¿no? El crear valor en términos de utilidad para luego recoger esto en términos de rentabilidad y de beneficios.
Y luego, lógicamente, todo el tema conectado. Estamos hiperconectados, con empleados, con clientes, con proveedores. En este momento, tu agenda más que nunca está absolutamente conectada. Como tu red de contactos sociales están absolutamente conectados. Yo, por ejemplo, en LinkedIn llevo muchos años, pues estoy por encima de los 4.500 contactos. Pues estos me ven regularmente, porque yo creo que tengo una audiencia y regularmente me contacto de manera difusa con esta audiencia. Pero no es tan difusa cuando, por ejemplo, coincides en un congreso con alguien de tu red de contactos, pues que hace 3, 4, 5 años que no lo ves y no es verdad que no lo hayas visto o él no te haya visto a ti hace 3 o 4 años, porque él, una vez por semana, por decir algo, te está viendo a través de las redes sociales, a través de su móvil o a través del ordenador y evoca, recuerda, pues las experiencias que ha podido tener contigo, con lo cual los actualiza. Y el día que te ve contigo otra vez, después de 4 años, es como si siempre hubiéramos estado conectados, ¿no? Con lo cual, esta fase de conexión pues es muy importante. O con los propios empleados, ¿no? El hecho del teletrabajo, el poder hacer videoconferencias. Creo que es otro nivel de interlocución, otro nivel de comunicación que se debe saber, digamos, gestionar y que, sin duda alguna, creo que aportan un valor añadido a la organización y al profesional como tal, ¿no? Y las distintas áreas de conectividad, ¿no? Tener muy claro las funciones, para qué sirven, dónde están, cómo interrelacionan, cómo se conectan, la administración, el almacén, las ventas, la fabricación, los recursos humanos, la dirección, los mantenimientos. Sí que es verdad que la realidad de una pyme con respecto a una gran empresa son distintas. Si me centro en el mundo de las pymes, todo esto se tiene. Como las pymes no tienen directores funcionales para cada una de las cosas, las personas que asumen la responsabilidad deben ser más que nunca polifuncionales, deben tener esa capacidad, digamos, de asumir riesgos o de asumir conocimiento o de asumir responsabilidades y en esa polifuncionalidad, en esa actitud de poder, digamos, asumir todo aquello que puedas en este caso o que se te invite a llevar, pues va a estar en el reto más importante. Me gustaría ir acabando con 2 cosas. Esta es una, decir que la transformación digital es un reto de negocio. Yo poner el mejor ordenador, el mejor software, el mejor robot, la mejor inteligencia artificial, el mejor cualquier cosa, si detrás no hay un modelo de negocio, no sirve absolutamente para nada. Al contrario, yo creo que la pregunta tiene que ser, cuando yo me planteo la digitalización, no de una empresa, porque eso es un concepto muy difuso, sino de un área concreta, de un proceso concreto, de algo muy definido, más que hablar de la herramienta como tal, y con eso ya conformarme que estoy digitalizado, es sobre todo ver, gracias a esto, cómo puedo yo hacer mejor negocio, otro tipo de negocio en la cual me revierta eso en más dinero o en una mayor satisfacción de mis clientes o en una mejor satisfacción de mis empleados. Por lo tanto, siempre la herramienta, que en sí mismo no sirve para nada, tiene que convertirse en un medio para conseguir un fin, que es el reto de negocio como tal. Por eso que os decía en esa parte de creatividad que os decía antes, hoy por hoy está mucho más valorado y está mucho más percibido el hecho de que alguien sea capaz de coger una herramienta y transformarla en una oportunidad, que no alguien que sepa simplemente utilizar una herramienta. Porque al final esa herramienta, a lo mejor el día de mañana queda absorbida por otra herramienta que ya no es necesario ni la persona que utiliza la herramienta principal. Con lo cual, siempre esa labor de interpretación, de generación de valor, de creación de utilidad va a ser clave, teniendo en cuenta, en este caso, en el siglo que vivimos, utilizando las herramientas pues, que van llegando a nuestro acceso, a nuestra realidad. Y nada, acabar con esta fotografía. Al principio os dije que la historia había ido un poco chunga durante toda la película, pero al final de la película acaba bien, acaban colaborando, acaban haciendo un dúo y creo que es una alegoría muy clara y muy correcta de decir, al final la tecnología está muy bien, las personas también están muy bien y en esa dualidad, con funciones repartidas, con funciones definidas, de acuerdo a la realidad en la que estamos trabajando, pues puede hacer que volemos y vayamos hasta más allá y al infinito, como decía la película, ¿no? Por eso quería acabar de esta manera. Gracias. Muchas gracias, Ignasi. Una gran ponencia y bastante interesante. Vamos, has dado ahí ahora mismo un toque de actualidad de todo lo que viene o está ya. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, si no, yo sí me gustaría hacer una. Ahora, Ignasi, ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿Sí? ¿No? Si no, yo sí te la hago, Ignasi.
a nivel educativo, ¿cómo pueden, digamos, los docentes o la administración ponerse al día de todo lo que viene? Porque esto ha sido una bomba y digamos que la digitalización, se hablaba de ello, pero esto ha sido un tsunami, digamos, que ha arrasado ya con todo. Es decir, ha venido, como hemos hablado antes, para quedarse. Y claro, ahora los profesores o docentes, incluso la educación, tiene que acelerarse a un ritmo veloz para ponerse al día de todo lo que ya está solicitando las empresas. ¿Tú crees que el sistema educativo como tal, ¿vale? No, como has dicho antes, hay cosas que funcionan, pero hay cosas que tienen que acelerarse? ¿Estamos enseñando cosas que están al día, digamos? A ver si me explico. Sí, no, te entiendo perfectamente. Es decir, bueno, ¿estamos al día de lo que ahora mismo están pidiendo las empresas? Mira, déjamelo aterrizar a un concepto muy concreto y muy empaquetado, ¿no? Que es el concepto del inglés. El inglés, todo el mundo sabemos que estamos de acuerdo que el inglés es necesario absolutamente en el mundo en el que estamos, ¿no? Absolutamente necesario. Sí. El sistema educativo está preparado para que los alumnos, cuando salgan en un determinado grado, dominen y hablen correctamente el inglés. Cada día más, pero ahí los primeros que tuvieron que dar su paso al principio fueron los centros docentes, adecuando las estructuras, adaptando los profesores, teniendo profesores con competencias, etcétera, ¿no? En el tema de la digitalización yo creo que es más complejo, porque no es cuestión de hablar un idioma, es que estamos hablando de conocer muchos idiomas y en muchos casos ni siquiera es cuestión de hablar de estos idiomas, sino que es cuestión de saber hablar con los que hablan estos idiomas. Es decir, si tu visión es la de ir a una carrera, una ingeniería, por ejemplo, pues efectivamente acabarás dominando un idioma, el que sea, el de la inteligencia artificial. Si tú te dedicas a una carrera como económicas, por decir algo, o como derecho, o si te dedicas a la formación profesional con habilidades, digamos, operativas, que también hay tecnológicas, pero algunas de ellas más transversales, más productivas, ya no es cuestión de que sepas programar o no, es cuestión de que tengas las suficientes habilidades como para, uno, que no te asuste nada, dos, que te enfrentes a ello y tres, que intentes sacar el mejor partido de esta cuestión, ¿no? Es decir, yo empecé mi carrera profesional en el año 85, había hecho la carrera de económicas y nunca había visto un programa de contabilidad. Yo me examinaba haciendo las típicas test de contabilidad y los exámenes eran a manopla y yo no vi nunca un programa de contabilidad. Y cuando entré en la empresa de informática en la que entré, pues lo primero que me dieron, Ignasi, ¿tú sabes de contabilidad? Sí. ¿Tú sabes de nóminas? También. Pues aquí tienes el programa. Bien, yo no era programador, pero entendí que aquí era un interface de relación a partir del conocimiento que yo tenía. Ni me asustó, ni me acomplejó, ni nada. Me puse ahí. Y a partir de ahí ya empezar a ir más allá de la propia propuesta que te puede hacer el programa de contabilidad. Con lo cual, quiero decir, no es cuestión de enseñar funcionalidades, es cuestión de intentar enseñar oportunidades. Que eso la docencia en general cada día se hace más. De la época de hace 30 o 40 años, que se explicaban reglas y conceptos e ideas y los reyes godos, ahora mismo la educación ya no va por estos caminos. Se intenta enseñar a pensar, se intenta enseñar a crear, se intenta enseñar a trabajar en equipo, de manera colaborativa. Pues esto, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. Porque además no tenemos ni idea, por ejemplo, de lo que la inteligencia artificial dentro de 10 años nos va a ofrecer. O sea, dentro de 10 años la inteligencia artificial va a hacer cosas que ni nos lo imaginamos y que se van a caer de los currículums académicos, porque lo va a hacer ya la inteligencia artificial. Es decir, ¿qué sentido hoy tiene aprender los reyes godos cuando te vas a Wikipedia y lo tienes? Bueno, si para ti esta es una habilidad habitual, pues acabas aprendiendo de ahí, la tienes. Pero si es puntual, tú sabes que existieron los reyes godos y luego te vas a internet y lo buscas, en Wikipedia o en cualquier sitio autorizado. ¿No? Ya sé que hay críticas con Wikipedia, ¿vale? Pero sí que vengo a referir que el conocimiento ya está en grandes repositorios de conocimiento y que la propia inteligencia artificial va a gestionar también estos repositorios de inteligencia. Los abogados, ¿por qué tienen que conocerse todo el Código Penal? Lo que tendrán es que, a partir del conocimiento que tienen de Código Penal y cómo funciona esto, dialogar con una máquina que sea capaz de ir a buscar sentencias relacionadas con este tema,
o incluso si estoy preparando un juicio, que me evalúe al juez qué inclinación tiene respecto a esta sensibilidad de este tema. Ya existen programas que están evaluando a los jueces, por ejemplo, en base a sus sentencias. O en criminología, por ejemplo, en la policía, bueno, en cantidad de ámbitos y cuestiones. Estamos hablando del coche sin conductor. No tengáis ninguna duda que esto va a llegar. No va a llegar, con lo cual estamos hablando de que las personas que salgan al mundo van a tener que tener, sobre todo si tuviera que definir de alguna manera, y perdonadme si no tengo los conceptos académicos como tal, la mente más abierta que nunca, la mente más moldeable que nunca. Y eso es lo que hay que decirles. Oye, os enseño algo que son simplemente herramientas de supervivencia, herramientas de interpretación, herramientas de creación, ¿no? Y luego el mundo te traerá cosas y tú con eso, pues a moldear, ¿no? Ignacio, me preguntan aquí, vamos a ver en el chat, si hay una versión educativa de SAGE que se pueda utilizar. Creo que sí. Sí. Tenemos una versión educativa que se llama SAGE 50 Educa, bueno, SAGE 50 Alumno, que sí, que no hay ningún problema. Aquí tenéis mi correo electrónico. Si me ponéis un correo electrónico, nos conectamos y hablamos. Y sí, en esa versión educativa pretende, pues eso, que el alumno o que incluso el profesor en un formato aula pueda enseñar las funcionalidades que tiene un SAGE 50, que es el programa. Si alguno tenéis un poquito de historia y conocimiento, el antiguo ContaPlus, pues su hijo es el SAGE 50, ¿no? Y es un programa que puede quedar muy reducido simplemente a funcionalidades contables o de facturación, o lo podemos llevar a terrenos mucho más amplios de gestión de stock, de gestión de almacenes, incluso algo de fabricación, gestión con los bancos, tesorería, porque la administración de una empresa cada día es más competitiva. ¿Cuántas empresas han cerrado con lo del COVID? No por culpa del COVID, que muchas han cerrado por culpa del COVID, sino porque ya tenían una enfermedad distinta a la del COVID. Y en la primera curva no aguantaron. Inversiones mal realizadas, flujos de caja no correctos, posicionamiento no bien definido, etcétera, etcétera, etcétera. Decisiones estratégicas que daban una enfermedad a esa organización y que el COVID lo único que ha hecho, desgraciadamente, ha sido acelerar ese proceso, ¿no? Entonces, la administración de una empresa es muy compleja. Hay una componente estratégica muy determinada, pero también hay una componente de administración muy clara, que es, en este caso, nuestras soluciones las que permiten esa visión, digamos, administrativa y de control de la empresa, ¿no? Los típicos KPIs que hablamos, ¿no? Los indicadores de negocio, saber a qué velocidad va tu coche, saber a qué revoluciones, saber a qué temperatura va tu aceite, el aceite del motor, etcétera, ¿no? Son el paralelismo, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Si no, yo te voy a hacer la última, Ignasi. Te voy a poner un aprieto. No, que estoy encantado. Venga, no hay ningún problema. Imagínate, Ignasi, que te nombramos ministro de Educación, ¿vale? ¿Qué competencias deberían de ya entrenar estos profesores? Desde ya, como te he dicho. ¿A los profesores? Exacto. Sí, ellos son, al fin y al cabo, los que tienen relación ahora con los docentes. Sí. Claro, es lo que te he dicho. Ahora, digamos que van a años luz de lo que es lo que te está viniendo, ¿no? A nivel empresarial. Sí, es decir, lo que hay que acortar es el tiempo para que esos docentes consigan ponerse a la misma velocidad o a la misma posición de lo que se está pidiendo fuera, ¿no? Y por eso te decía, si tuvieras que reducir esos tiempos o algunas temáticas que ellos sí o sí desde ya deberían empezar a aprender. A ver, yo no soy docente y menos soy político, ¿vale? Pero por inclinación personal, por afinidad personal, yo en este momento tendría como dos banderas muy grandes dentro del ministerio, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Y perdonadme porque, repito, no soy ni docente ni soy político, ¿eh? Pero yo creo que hay dos banderas a nivel país que yo las pondría muy, muy, muy arriba. Una que es la competencia en idiomas, que esto nos permite... O sea, el español es cojonudo, con perdón, ¿eh? Está muy bien y además nos da una visión de 300 millones de personas, ¿no? Pero hay todo un mundo que además es el anglosajón, en la cual o tienes inglés o ese mundo para ti no existe. Con lo cual,
inglés o alemán, es igual. El conocimiento de idiomas, esta es una bandera clarísima. Y la otra que como país yo fomentaría muy mucho son todas las carreras STEM y STEM en la mujer también, ¿vale? Todas las carreras de ingeniería, matemáticas, física. Eso me parece que para un país, y quien dice carreras de este estilo, permitidme también, y no es por corporativismo con vosotros, pero decir, todo aquello que en formación profesional correlacione también con eso. Es decir, la técnica, vista desde esta manera, me parece absolutamente clave. Creo que el problema de este país es que dentro del Consejo de Ministros solo haya un técnico, que es el astronauta. Todos los demás son economistas, abogados y alguna cosa más. Pero carreras STEM dentro del gobierno creo que solo hay una. Entonces, creo que en eso ya el gobierno en sí mismo queda condicionado. Pensar que estamos luchando con auténticos monstruos. Se estima que en la China, cada año, salen de las universidades más de 500.000 de ingenieros, de los cuales con una disciplina académica y una disciplina formativa absolutamente bestial, que encima muchos de ellos se van a la cuna del conocimiento y la investigación hasta ahora, que es Estados Unidos, se van a Harvard, se van a Boston, etcétera, ¿no? Y vuelven luego a su país. Esa es la guerra. En Estados Unidos, que la guerra esta la está perdiendo, ¿sabéis por qué la pierde? Porque solamente el 10 o el 15% de sus licenciados son de carreras STEM. El resto solamente piensa en ser economista, abogado, carreras que, si me permitís, sí que mejoran la economía, pero que no crean valor en patentes, para que me entendáis, ¿no? Entonces, ese concepto de país, ese concepto de bajarlo al nivel que queráis, de región, incluso a nivel de la propia formación, me parece que es clave. Es decir, hoy por hoy, en que la tecnología está en todas partes, mirad, hay dos aspectos que aquí en España estamos absolutamente perdidos. Uno, la inteligencia artificial. Hasta hace muy poco no había ninguna cátedra de inteligencia artificial aquí en España. Y hay auténticas inversiones bestiales en Estados Unidos, en la China, incluso en países árabes, que están invirtiendo lo que no está escrito. Y el otro tema, que va a ser la bomba, es en la computación cuántica. Aquí en Europa, aquí en Barcelona, por ejemplo, tenemos el superordenador, el supercomputador, ¿no? Pues ninguno de los tornillos que hay en el supercomputador este que hay aquí en Barcelona, por ejemplo, ninguno de los tornillos es fabricado en Europa. Y por supuesto el software tampoco. Y todo lo que es la computación cuántica, que le va a dar un revolcón a todo esto, bestial, pero bestial, Europa está empezando a invertir mucho dinero, pero creo que está un poquito lejos de lo que está haciendo China y de lo que está haciendo Rusia, ¿no? Estamos hablando de otro nivel, pero sí que es verdad que como país tenemos que avanzar y en la realidad pues entiendo que tenemos que ir sobre estas dos banderas. Yo apostaría sobre estas dos banderas, ¿no? La bandera de los idiomas y la bandera de la tecnología, teniendo en cuenta que todo es necesario, pero... Y la última, Ignacio, ya de verdad que te dejo, ¿eh? Pero es que estoy aquí y que me ha No, fascinado. Ya. Ignacio, ¿y qué papel juega ahora mismo la formación profesional? Porque tú has dicho que es verdad que estamos luchando contra ingenieros universitarios a nivel de China, pero la especialización, también la has comentado antes, que ahora va a tener un papel fundamental, ¿no? Súper importante, porque es que además yo creo que la formación profesional aquí en España, más que en ningún sitio, tiene mucho sentido. Porque lo que no tiene sentido es que alguien haga una carrera de ingeniería y luego vaya a trabajar a una pyme con 5 trabajadores. Ayer veía en televisión un programa de un chico que había estudiado económicas y estaba trabajando en la pastelería de la familia. Y probablemente la pastelería que su padre y su abuelo habían creado, por el hecho de tener económicas, va a ser ahora mucho mejor gestionado y a lo mejor incluso pues monta, yo qué sé, una cadena de pastelería. No lo sé. Igual no, es igual. En cualquier caso, normalmente alguien no tiene por qué estudiar económicas para llevar a una pastelería. Evidentemente puede hacerlo, pero no es lo que debería correlacionar. Entonces, en el mundo de la pyme, que es el 99% del tejido de este país, las funciones de formación profesional creo que son muy oportunas. Muy oportunas porque marcan el nivel
de las exigencias, de las competencias, de las habilidades que se necesitan en una pyme, que no son las de grandes ingenieros cualificados, que si la pyme necesita eso, ya subcontratará a la consultoría o a quien corresponda, ¿vale? Eso por una parte, y por otra, digamos, el hecho de que esas competencias de formación profesional pues sean lo más transversales posibles. Yo he entrado en el mundo este de la formación profesional hace poquito, me he hecho mentor de FP y estoy llevando algún proyecto y tal, y esa iniciativa me parece absolutamente espectacular, ¿no? De cómo los alumnos, por un momento, se les abre la tapa de la cabeza y dejan de estar en el aula para empezar a jugar con algo que se llama business case, ¿no? Modelo de negocio, ¿no? Y eso me parece súper interesante, ¿no? Y sí que diría que todo lo que sea ese trabajo transversal, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes aciertos, yo creo que una de las grandes cosas que se está haciendo en la universidad, al menos es lo que conozco, es lo de la formación dual, ¿no? De hecho, hacer económicas y derecho, por ejemplo, económicas y matemáticas, por ejemplo, cosas de este estilo, ¿no? O económicas e informática. En formación profesional creo que hay algo parecido también, ¿no? ¿Me confirmas, Daniel? Bueno, yo creo que la dual, que como tal, es que a través de prácticas. De prácticas, bien. Yo también soy universitario, así que a mí también me enamoró la FP recientemente, pero creo que era la formación dual, o sea, no sé si hay algún profesor que haya por aquí, pero creo que era por eso, era parte en el centro, parte en la empresa. Sí, la formación, exacto, ahora recuerdo. No hay eso, creo que no hay como un doble ciclo que puedas hacer. Vale. Ahí, Víctor dice que hay carreras dobles, ¿no? Víctor, si quieres, por favor, quítate el micro y nos lo explicas. ¿Víctor? Sí, cuando yo oigo hablar de formación profesional dual, sí que es dual por la parte académica y por la parte de experiencia en empresas que se da, eso lo reconozco. Lo que no sé es si existe formación profesional, digamos, más transversal, que tenga competencias, digamos, administrativas y de informática, por ejemplo, o no sé, cosas así más transversales, que me parecen la bomba, hoy por hoy me parecen la bomba, porque al final, repito, es que además nadie estudia una carrera o una formación, bueno, formación profesional más, pero no es que yo estudio económicas para ser contable. Pues si tú cuando salgas de la carrera no sabes dónde vas a caer. Y yo haciendo económicas acabé vendiendo informática. ¿Qué tiene que ver eso con él? Pues no tiene nada que ver, pero sí que habiendo hecho esa carrera, habiendo hecho en este caso una carrera o habiendo hecho una formación profesional, lo que haces es abrir el mundo, abrir tus habilidades, que cuando cojas un libro no te caiga al suelo y cosas como estas, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante, ¿no? Pues Ignasi, pues te vamos a dejar. Esto se supone que era para 40 minutos y mira, llevamos hora y media, Ignasi, al final. ¿Qué me dices? Bueno, pues vamos a una hora, llevamos una hora. Una hora. Nada, Ignasi, muchas gracias, muy amable y creo que ha sido súper interesante las charlas que ha dado y sobre todo la visión actual de donde nos encontramos y hacia dónde vamos. Que yo no sé si da pánico, pero bueno. No penséis en pánico, todo lo contrario, ¿eh? Esto es como los primeros descubridores de América, ¿no? Ir a América daba pánico, ¿no? Sí, pero cuando llegabas allí era una tierra llena de oportunidades. Pues aquí lo mismo, es decir, al final sí que nos puede dar vértigo, pero sí que es verdad que estamos entrando en un mundo muy nuevo, pues que quien tenga ganas, habilidad y fortuna, pues seguro que le va bien. Pero Ignasi, cuando iba a América, Aquí se habla en 5 continentes o 6 de golpe, ¿sabes? Entonces... Sí, bueno, ya estamos abriendo la delegación de Marte, o sea que... Por eso te digo. Pues muchas gracias, Ignasi, de verdad, un placer y gracias a todos por vuestra participación y en breve lo tendréis colgado en el canal FPI de YouTube, ¿vale? Muchas gracias, Ignasi, un saludo. Gracias por la oportunidad, un abrazo muy fuerte. Gracias a todos. Adiós.